Hoy vamos a meternos de lleno en una de las narrativas más polémicas del siglo XX, la que se presenta en el libro Derrota Mundial. La idea aquí es simplemente examinar, de una forma neutral, su visión de la historia, para entender cómo está construida. Y todo arranca con esta cita, que es básicamente la piedra angular de toda la obra. Lo que plantea es una idea, la verdad, muy provocadora, que la historia que nos contaron de la Segunda Guerra Mundial no es la real, sino una fabricación, una puesta en escena con un propósito oculto. Bien, para desglosar esta perspectiva, vamos a seguir este camino. Primero, el supuesto engaño. Luego, quiénes son señalados como los arquitectos, el presunto plan que tenían, cómo se reinterpreta la historia y, al final, ¿qué significa exactamente eso de la derrota mundial? Empecemos por la idea central, la base de todo. Según estas fuentes, el resultado de la Segunda Guerra Mundial, lejos de ser una victoria para la civilización occidental, fue en realidad una derrota calculada y diseñada. O sea, lo que se plantea aquí es que los medios, la información, todo fue manipulado a una escala gigantesca. El objetivo, crear una narrativa falsa sobre por qué se peleaba y cuál fue el resultado real, haciendo que hasta los analistas más objetivos se equivocaran en su lectura de los hechos. Entonces, si la historia fue manipulada, la pregunta es obvia. ¿Quién estaba detrás? Bueno, las fuentes identifican a un grupo muy concreto de figuras y organizaciones, a los que señalan como los autores intelectuales de este supuesto plan global. Y aquí entra un concepto clave para entender todo esto: Panyudea. Es súper importante ver cómo lo define la fuente, no como un país con fronteras, sino como una especie de estructura de poder global, secreta, que opera dentro de otras naciones para controlarlas. Y esta cita es fundamental porque explica el supuesto mecanismo de control. La idea es que, al dominar los canales de información, esta entidad podría ir moldeando lo que piensa la gente en todo el mundo para que sirva a sus propios intereses. Y para ejecutar este plan, se mencionan herramientas bien específicas. Se habla del sionismo internacional y de lo que se denomina marxismo israelita, como si fueran dos caras de la misma moneda. También se apunta al control de las finanzas y la prensa, dando nombres como la familia Warburg y el uso de sociedades secretas, como la masonería. Ahora, veamos cómo se supone que funcionaba este plan. Porque las fuentes no solo dicen quién, sino que también describen una estrategia muy metódica para lograr, supuestamente, la dominación mundial. El plan, tal como se describe, tendría varias fases. Primero, usar el terror para imponerse. Segundo, controlar la economía, los salarios, para empobrecer a la gente. Tercero, poner en el poder a líderes manejables, presidentes títere con pasados oscuros. Y por último, usar la deuda externa para vaciar las arcas de las naciones y tenerlas sometidas. Y de todas estas tácticas, hay una a la que se le da muchísima importancia: la deuda externa. Se presenta no como una simple herramienta financiera, sino como un arma, un mecanismo deliberado para controlar y extraer la riqueza de los países. Y esta cita, es potentísima. Compara la deuda externa con sanguijuelas que se pegan al cuerpo de una nación y no se pueden quitar. La imagen es súper fuerte, ¿no? Busca transmitir esa idea de un proceso parasitario que te va desangrando poco a poco y del que no hay escapatoria. Bien, con todo este trasfondo, las fuentes proponen una relectura total de la Segunda Guerra Mundial. El conflicto deja de ser una lucha entre fascismo y democracia para convertirse en la batalla final dentro de esta gran narrativa conspirativa. Y aquí está el núcleo de la reinterpretación. Por un lado, se presenta a la Alemania nazi no como el agresor, sino como la principal fuerza de resistencia, un movimiento que se oponía tanto al comunismo como a ese supercapitalismo financiero. Y por otro lado, los aliados son vistos como peones, como herramientas engañadas que lucharon y murieron por una causa que en el fondo no era la suya. Así que esta imagen, dentro de esta narrativa, representa justo eso: la fuerza que, supuestamente, se levantó para combatir esta conspiración. El movimiento nazi es enmarcado como una reacción nacionalista contra esas fuerzas globalistas que, según la fuente, querían disolver las patrias y las identidades. Y aquí viene un punto clave de esta versión de la historia: que el conflicto en el oeste fue una distracción, una trampa. Se argumenta que el objetivo real de Alemania era marchar hacia el este para destruir la base de operaciones del bolchevismo,
y que la guerra con Gran Bretaña y Francia fue provocada justamente para impedirlo. Y claro, la alianza del eje entre Alemania e Italia es presentada entonces como ese frente unido que se oponía a los arquitectos ocultos. Refuerza la idea de un choque de trenes entre dos visiones del mundo, una nacionalista y otra internacionalista. Y todo esto nos lleva, lógicamente, al resultado final. Si la guerra era una batalla contra esta conspiración y el eje perdió, entonces el resultado no puede ser una victoria para el mundo. Es todo lo contrario, una derrota mundial. Esta tabla resume esa visión catastrófica de la posguerra. Para Europa Occidental, que supuestamente ganó, el resultado es devastación y engaño. Para Europa Oriental, la subyugación bajo el bolchevismo, como se habría planeado. Para Asia, lo mismo, traicionada y entregada al comunismo. E incluso Estados Unidos, el gran vencedor, es presentado como una nación que ganó la guerra pero perdió la paz, con un gobierno ya infiltrado. Para darle una dimensión a la brutalidad de este resultado, las fuentes citan cifras como esta. Se menciona que una supuesta bruma de Stalin sobre ejecutar a 50.000 oficiales alemanes se convirtió en la muerte de 1,5 millones de prisioneros alemanes en cautiverio soviético. Y el nuevo orden mundial, incluyendo los famosos juicios de Nuremberg, se describe como la consolidación de la victoria de esa conspiración. Se dice que fueron una farsa legal, una justicia de vencedores diseñada para castigar a los que se resistieron y ocultar a los que la fuente considera los verdaderos culpables. En resumen, la tesis final es que la destrucción de la Alemania nazi eliminó el único dique de contención que había, y eso abrió la puerta para un avance en pinza, la expansión del comunismo por el este y la consolidación de un sistema financiero global y especulativo en el oeste, ambos, supuestamente, controlados por el mismo poder. Pero ojo, que la derrota, según esta narrativa, no se debió solo a la fuerza externa. Se le da un peso enorme a la traición interna. Citando el testamento final de Hitler, se afirma que la deslealtad dentro del propio alto mando alemán fue clave para sabotear el esfuerzo bélico y asegurar la derrota desde adentro. Al final, más allá de la veracidad de los hechos, queda una pregunta flotando en el aire, ¿no? ¿Qué es lo que hace que una narrativa así, tan totalizante, que parece explicar absolutamente todo, resulte tan atractiva para algunas personas? ¿Qué tiene una teoría que ofrece un culpable claro y un plan maestro para los eventos más caóticos de la historia?